Benvinguts a l'Ull al Dia. Avui, aquest dimarts, comentem l'actualitat, com fem cada matí en el programa, i avui, per fer-ho, ens acompanya el diputat de Ciutadans Partido de la Ciudadanía, el senyor Carlos Carrizosa. Benvingut. Hola, bon dia. Com estem? Molt bé. Gràcies per acompanyar-nos. Gràcies. En un dia en què tots estàvem pendents de veure quan surten, ja han sortit les dades d'atur i indiquen que ha baixat el novembre, per primer cop en 17 anys, feia 17 novembres que l'atur no baixava, i ara ho ha fet en 2.475 persones, per tant, molt lleuger, molt residual aquesta disminució, però vaja, una primera baixada, no sé com ho valora. Pues hay que valorarlo positivamente, porque una disminución del paro, en realidad el paro es el principal problema para todos los españoles en todas las encuestas, y por tanto nos congratulamos de esta buenísima de este buenísimo dato, porque es que si en 18 años no había bajado en un noviembre, quiere decir que verdaderamente algo se está moviendo. Lo que pasa es que respecto a esto, digamos, no es por ser cenizo, porque todos tenemos que tener un cierto grado de optimismo, pero primero, la recuperación está afectando primero a la macroeconomía, y hasta que no se manifieste definitivamente en el empleo, va a tardar. Y segundo, que cualquier pequeño problema internacional o doméstico que suponga quiebra de la confianza en la recuperación, al final puede afectar a esta pequeñísima recuperación que parece que está habiendo. Por lo tanto, pues hay que estar también atento a la escena internacional, a cómo se desarrolla la economía en Estados Unidos y en el resto de Europa, que parece que también está siempre pendiente de un hilo, hay datos contradictorios, y por lo tanto, bueno, pues habrá que esperar, pero desde luego este es el principal problema de los españoles, y esto es por lo menos un dato que invita al optimismo. A què es deu? O creu que s'han fet passes bones des dels governs? A què es deu aquesta recuperació? És una cosa ja de la trascendència y de la lógica macroeconómica? Bueno, yo creo que se han hecho en parte los deberes en el sentido de la contención del gasto público y de acomodarnos a las exigencias de la Unión Europea. Eso ha provocado una confianza internacional en que nosotros podamos empezar a salir de la crisis, ha bajado la prima de riesgo drásticamente. Todo ello genera algún tipo de confianza, y parece que esto al final se acaba notando en el empleo. Pero no olvidemos que por parte de los gobiernos, nosotros desde Ciudadanos muchas veces estamos proponiendo y solicitando que las cotizaciones de la Seguridad Social se abaraten para poder facilitar la contratación de las personas. Porque ahora estamos viendo, por ejemplo, que las pensiones, otro dato que salía hoy, el gobierno ha tenido que echar mano de la hucha de las pensiones. 5.000 milions? 5.000, sí, que es muchísimo dinero. Y lo que por parte de un gobierno tiene que hacer es fomentar, mediante el apoyo a los emprendedores y mediante el fomento a la contratación con unas cuotas de la Seguridad Social más bajas, fomentar que haya empleo. Y pongo un ejemplo. Por ejemplo, en el tema del IVA, en los espectáculos públicos se pretendía una recaudación más elevada, y ha bajado la recaudación porque en realidad ha disuadido el consumo. Y de la misma forma, si el trabajo es un servicio y hay una ley de la oferta y la demanda, si abaratamos el precio de la contratación, al menos temporalmente, al menos para los primeros empleos, al menos para los emprendedores, sus cotizaciones a la Seguridad Social como autónomos, pues probablemente podríamos conseguir más integración todavía al mundo del trabajo y más cotizaciones a la Seguridad Social, y menos tener que echar mano de la hucha en momentos de falta de liquidez. De fet, ara que parla d'autònoms, aquest és també un dels col·lectius afectats. S'explica que des de Catalunya, des de les administracions catalanes, des dels ajuntaments fins a la Generalitat, passant per diputacions, consells comarcals, és la que més es tarda a pagar als autònoms, de mitjana uns 45 dies aproximadament. Sí, y eso a pesar de que en teoría la ley de la morosidad que obliga a pagar en un término de 30 días, y hay un retraso respecto a lo que marca la propia ley. Esta cuestión es una rémora para la actividad privada.
Y fíjese, y usted mismo lo ha citado, en los niveles de administración que tenemos, que si los consejos comarcales, las diputaciones, los ayuntamientos, si suprimiéramos grasa de la administración, probablemente podría haber más movimiento y más dinero en circulación en el sector privado, sobre todo en la emprendeduría, que al final afecta al general de la población, que es a los trabajadores y a las personas que aspiran a ser contratadas. Mientras tengamos niveles de administración que además unos se adeudan a otros, porque la Generalitat debe a los ayuntamientos deben sus cuotas también a los consejos comarcales no cobran de nadie, no pueden hacer frente después, por ejemplo, a las becas comedor o a las becas de transporte que dependen de la gente que depende de sus demarcaciones. Probablemente si estos órganos fuesen mancomunidades de servicios de los municipios y no estructuras administrativas que sirven de cobijo a los políticos retirados o que no son cargos electos, los colocan en consejos comarcales y en diputaciones, pues probablemente conseguiríamos una administración más eficiente, más delgada y que consumiese menos recursos que deberían estar destinados a les persones. Doncs una mica en aquesta línia, suposo que ho veuran amb bons ulls. Avui publica La Vanguardia que el govern espanyol s'està plantejant suprimir temes com el síndic de greuges de la Generalitat de Catalunya, l'Institut Cartogràfic, el CEO. Va en la línia bona? Va en la línea buena el no duplicar los servicios. ¿Va en la línea buena suprimir el síndic de greuges? Bueno, aquí en Cataluña tenemos dos síndics. Tenemos el síndic, el defensor del pueblo y tenemos el síndic de greuges. Y después además hay síndics territoriales en algunos municipios. Entonces, tenemos que tener esta duplicidad. El defensor del pueblo es un órgano constitucional. El síndic es un órgano estatutario, aquí nos dotamos de síndic. Bueno, pues a mí me gusta que desde la administración y desde el gobierno se planteen estas cuestiones, o lo del CEO, o el servicio de meteorología, o el servicio de cartografía. Pero lo que no me gusta es que se haga de forma de declaración que parece más encaminada a azuzar, digamos, también las legítimas expectativas autonómicas de cada uno que tenga de manejarse con una cercanía, y lo que tendría que hacer el gobierno, si fuese un gobierno serio, es decir, vamos a reunirnos con el Departamento de Presidencia o con el de Territori de la Generalitat, el ministro va a haber una reunión con todos los consejeros territoriales encargados de estos temas para ver cómo vamos a reducir esto. Y la propuesta del gobierno es esta y esta. Y entrar en negociaciones. Y luego no olvidar que somos un Estado descentralizado. Entonces, a los nacionalistas muchas veces dicen, bueno, pues que sea el Estado el que suprima tal ministerio, o el Ministerio de Cultura, o el Ministerio, pues en este caso, pues los servicios de meteorología que abarquen Cataluña y tal. Entonces, lo que hay que clarificar es las competencias de cada uno. En un Estado descentralizado, la administración debe estar más cerca del ciudadano, pero tampoco debe servir de excusa para montar estructuras de Estado. Y esa desconfianza recíproca que hay a veces, pues motiva que se hagan declaraciones desde el gobierno muy altisonantes que luego quedan en nada y que al final suponen un rifirrafe político que no acaba de concretarse en medidas que los ciudadanos veamos razonables y correctas. Creo que quedarà en res. Yo creo que quedará en nada, como tantas cosas que hace el gobierno de Rajoy, que parece que se dedique a hacer una declaración altisonante. No hay que hablar tanto, hay que hacer más cosas, hay que ser más discretos, reunirse con todos y al final que todos sean cosas razonables. Y yo creo que eso también haría que mucha población que se siente descontenta pues viese la cosa menos en términos de enfrentamiento y más de resolución de problemes. Doncs ara que surt el tema del síndic de greuges, una de les darreres qüestions que ha plantejat el síndic és que creu que cal augmentar el nombre i també la formació dels professionals que fan el seguiment de les tuteles de nens, aquells nens que a vegades s'agafen amb famílies per tutelar-se i per adoptar-los, doncs cal un millor seguiment i també un més nombre de gent que ho pugui controlar. I està d'acord, aquesta és una realitat cada vegada més freqüent i moltes famílies ho comenten, que faltaria potser una mica de suport en tot això. Desde luego, desde luego. Es que cuando se habla de las personas más desfavorecidas de la sociedad,
como son los niños que se dan en adopción o que se dan en tutela al cuidado de familias, no podemos ser tacaños en los medios, ni podemos ser indolentes en la organización de estas cuestiones. Los niños están indefensos, se les pone en una familia que si es una buena familia y ha sido seleccionada debidamente y luego hay los controles, esto es un bien grandísimo para esos niños pues, que tendrían de otra forma una infancia seguramente más solitaria y más triste. El amparo de una familia debería tener una atención especial por parte de la Administración. Yo creo que todos podemos convenir en eso, y lo que ocurre es que lo que es intolerable es que nos enteremos de que hay un señor que va acogiendo niños en su casa en acogida, los tiene mal cuidados, el dinero que recibe se lo acaba gastando él, hay señales de que los lleva al colegio y están desnutridos, van sucios y encima objeto de abusos sexuales. Entonces, que esto se prolongue en el tiempo y no se ha detectado no es un mero, digamos, accidente que, ostras, esto fue un hecho puntual y se nos escapó. Pues mira, pero es que cuando se prolonga en el tiempo denota unas deficiencias muy graves y muy intolerables, y además que debería haber responsables en ese asunto en concreto, porque lo que no puede ser es que aquí no ha pasado nada. En estas cosas sí que tiene que pasar algo y deberían haber responsables, y debería haber, la consellera de Bienestar debería estar dando unas explicacions muy pormenorizadas de toda esta cuestión. Va demanar disculpes fa unes setmanes. Sí, bueno, disculpas y que nos diga qué ha hecho. ¿Qué ha hecho? Sí, ¿a quién han cesado? ¿Qué han reorganizado? ¿Qué medidas han tomado para que esto no vuelva a ocurrir? Canviem de tema, però una mica en la línia que ara comentàvem, perquè estàvem tots veient el cas que va acabar amb la mort de l'empresari del Raval després d'aquella detenció policial amb els Mossos d'Esquadra. Finalment ahir es va dir que l'autòpsia no pot aclarir, no pot afirmar en rotunditat si l'empresari va morir pels cops, per la seva malaltia, pels consums de drogues que hauria pogut tenir abans de la detenció. Per tant, res en ferm, cap de les diverses possibilitats o dels diversos condicionants en ferm, i s'atreveixen a posar-lo per davant de l'altre. Què s'ha fet malament en aquest cas? Bueno, lo primero que le diría es que no le parece, Jordi, que el resultado de esta autopsia coincide bastante con la impresión general que podía tener cualquier ciudadano. O sea, cuando hay una inmovilización como la que se vio en el vídeo y hay un agente, de todos los que inmovilizan, hay un agente que propina unos golpes y esa persona muere. Los golpes no son propinados con ningún arma contundente ni revelan una fuerza extraordinaria capaz de matar a una persona. Entonces, al final, por los gritos que se oían de la víctima, que eran gritos desesperados, por la fortaleza física de la víctima, por el estado que se describía en que estaba, por algún rastro de cocaína que había en la sangre, que ahora se dice que esos rastros, a las horas que se hicieron las autopsias, son menores de los que seguramente podía haber. Todo eso a la vez sí que pudo causar la muerte. A mí me parece una conclusión, una autopsia que coincide bastante con la cuestión general, con lo que parecía percibirse del vídeo. Hubo un fallo cardíaco, no fue un paro cerebral provocado por los golpes, una muerte cerebral, no, fue un fallo cardíaco. Entonces, esta cuestión, lo que nosotros ya desde la comisión en la que compareció el conseller Espadaler para dar explicaciones, nosotros ya hicimos constar que lo que vemos criticable es que haya una intervención como la que hubo, que se produzca una muerte y hasta que no sale un vídeo publicado en los medios de comunicación, los Mossos no habían realizado un atestado en condiciones en el que se pudiese llegar a las causas de la muerte y que el señor que administró un castigo corporal y pegó y golpeó a la persona que ya estaba inmovilizada por otros de sus compañeros, que ya la propia unidad hubiera detectado esta cuestión y hubiese elevado un atestado en el que hubiese descrito que pasó esto y que a este señor se hubiesen dilucidado si existían
responsabilidades por su parte y si pudo provocar de alguna forma el desenlace fatal. Entonces, esta forma de funcionamiento de una policía democrática es lo que se merecen los Mossos y no un secretismo interno que luego pues es lo que más se les reprocha, porque yo creo que la cuestión esta es muy desgraciada y bueno, y yo espero que al final se aclare todo. Yo creo que todos debemos ser prudentes y ver a quién se responsabiliza al final de todo este desenlace fatal. Mira, encara si hi ha alguna obstrucció de proves, com s'ha explicat també, que hi havia més veïns que Eso tenien es imatges... intolerable, efectivamente. Se ha explicado que hubo policías que requirieron las imágenes a los vecinos. Todo esto debería tener, aparte de la deriva penal que lleve el asunto, debería tener consecuencias en orden interno, pero no esperando a que salgan los medios de comunicación. El conseller Espadaler, si desde un principio hubiese tomado una parte activa en esto y cuando esta cuestión salta a los medios de comunicación, él ya nos hubiese presentado una serie de medidas internas adoptadas para aclarar todo esto y no una especie de cerrazón y como iban goteando, digamos, las declaraciones conforme iban saliendo nuevos vídeos o nuevas declaraciones o nuevas diligencias judiciales, declaraciones de los Mossos, de los testigos. Parece que aquí ha ido goteando la información al compás de, digamos, arrastrando a la Consellería de Interior a dar más información conforme la información era desvelada por los medios. Entonces, esto hace un flaco favor al cuerpo policial, porque es una defectuosa gestión de la información por parte de los jefes de los Mossos d'Esquadra i los responsables políticos. Doncs no marxem del Parlament, canviem radicalment de tema, però ahir en la Comissió de Control de Caixes, Ada Colau hi va ser, en aquesta comissió al Parlament, i parlava, alertava, al marge de tot el debat que hi ha en aquesta comissió, de repetir la bombolla immobiliària si el que estem fent ara és vendre edificis a capital estranger, etc. Creu que pot tenir raó? Yo creo que efectivamente es un problema grave la entrada de fondos buitre, que se llaman, para adquirir bloques enteros con personas que han sido desahuciadas o con inmuebles impagados, inmuebles que no van a ir a lo que tienen que tener, que es la finalidad social. Y sí que yo... Si bien se puede discrepar a veces de alguna de las formas que pueda tener en algún momento pues, las plataformas estas de defensa antidesahucios, desde Ciutadans estamos absolutamente a favor de que se haga de una vez por todas, se arbitre un fondo con todo, igual que ha habido un dinero destinado al rescate bancario, que haya un dinero destinado al rescate de las personas que ahora se encuentran con casas embargadas o subastadas y que además de ello van a tener una deuda de por vida. Esto es un drama social que muchas veces nos puede parecer que solo hay unas personas afectadas, que no afecta a mucha parte de la población, pero es que sí que afecta a mucha parte de la población, mucha parte de la población. La morosidad bancaria está en niveles desconocidos, del 12%. Del 12% es que quiere decir que 1 de cada 10 créditos se está impagando, 1,2 créditos. Y eso quiere decir muchísimas personas afectadas, porque los créditos en España mayoritariamente han ido a la vivienda. Y entonces el paro que hay en España del 26% hace que la gente no esté pudiendo muchos afrontar sus compromisos hipotecarios y que queden para siempre, además. El problema dels desnonaments ha baixat una mica, però, no? Sí. Ha bajado un poco, pero es que, y esperamos que con la tenue recuperación económica y la recuperación del trabajo se pare, pero lo que no puede haber es digamos, un gravamen de por vida a las personas afectadas y a sus familias, porque el problema que hemos tenido aquí gravísimo es que se han dado hipotecas por encima del 80% del valor del piso cuando los pisos estaban sobrevalorados. Entonces ahora, en lugar de pagar los bancos ese desfase, lo está pagando las personas. Y cuando un problema es un problema individual, pues bueno, la persona tiene que buscar los mecanismos necesarios para solventar sus problemas individuales. Pero cuando es un problema social que lo ha provocado la avaricia
de nuestro sistema financiero y la falta de controles del Estado, entonces el Estado y el sistema financiero se deben responsabilizar de las consecuencias. Y ahora, si no tomamos las medidas adecuadas para resolver esto adecuadamente, sí que se puede producir una nueva burbuja y nuevas injusticias por parte de gente que compra a bajo precio y luego echará a las personas que están viviendo en esas casas con alquileres sociales, los echarán y los echarán con una deuda de por vida. I esto no lo podemos consentir como sociedad. És allò de no aprendre dels errors, no? De no caure, de no ensopegar amb la mateixa pedra. Sí, exactament. Trànsit estudia retirar el carnet als addictes a l'alcohol, a les drogues, també als pacients amb medicació agressiva. És un anunci que encara no s'ha fet efectiu i que s'estudiarà, però a primera vista què li sembla? Bueno, a primera vista me parece que redundaría en la seguridad del tráfico. Lo único problemático aquí va a ser que, por ejemplo, en los casos de alcoholismo, pues bueno, tendremos que ver cómo van a acreditar que una persona es alcohólica o cómo se va a acreditar que una persona es drogodependiente, cuáles van a ser las vías, si los hospitales van a tener que convertirse en denunciantes de las personas que padezcan este tipo de enfermedades, que no olvidemos que son enfermedades. Hi ha un tema de protecció de dades, a més. Claro, y entonces para llevar a cabo esto habrá que estar atentos de cómo se hace sin vulnerar pues, el secreto profesional de los médicos, la protección de datos, y esto en las drogodependencias y en los alcoholismos. En cuanto a ciertas enfermedades o tratamientos agresivos, esto ya existe en realidad, y ya se apercibe a la gente que está padeciendo estos tratamientos que no puede coger el vehículo en X tiempo. Lo que pasa es que, claro, en realidad yo me gustaría saber las estadísticas de personas, o sea, de qué incidencia tiene realmente el que una persona que esté sometida a quimioterapia, por ejemplo, o a radioterapia en momentos de especial agresividad del tratamiento, qué incidencia tienen en el total de índices de accidentes de tráfico este tipo de, digamos, de enfermedades o de tratamientos. Seguramente será muy poca y no sé yo hasta qué punto està compensada una cosa con la otra. Molt poc enfront la mala conducta, els hàbits que hem de millorar, la formació que no ha de deixar mai de disminuir, etc. Exactamente, sí. Muchas veces el principal causante de los accidentes de tráfico son pues las distracciones y el consumo, no las enfermedades de dependencia, sino el consumo excesivo de alcohol o de drogas. Hem d'acabar, senyor Carrizosa, però Ciutadans ha decidit ja què farà per les eleccions europees, el debat del Congrés, com està? No, para las elecciones europeas no lo hemos decidido todavía, se decide en las primeras semanas de enero. El partido, o sea, el comité ejecutivo del partido se reunirá y formulará una propuesta que llevará al Consejo General, que es el máximo órgano del partido entre congresos. Y entonces el Consejo General pues decidirá sobre la propuesta que el comité ejecutivo le presente. Entonces todavía yo creo que es pronto para pronunciarse. Las elecciones europeas además son circunscripción única de toda España, y entonces por parte de nosotros, que tenemos una fuerte implantación cada vez más en Cataluña, pues hemos de valorarlo, el comparecer en una circunscripción única. Això vol dir que seria el millor termòmetre per a unes eleccions al Congrés? Pues sí, esa sería una de las ventajas, y luego que también es verdad y es conocido que nosotros estamos apostando por influir en la política de toda España, porque nos parece que muchos de los problemas que padecemos en Cataluña deben resolverse también desde el resto de España. Digamos, el discurso político que se hace aquí tendría un buen contrapeso si tuviera una buena respuesta por parte de las instituciones del resto de España y del Gobierno de España. Por eso nosotros consideramos también un deber, ya que estamos descontentos
con cómo se llevan las cosas desde aquí, desde allí, desde el resto de España, pues consideramos un deber tratar de ofrecer a los ciudadanos la oferta política de que nosotros sinceramente creemos que es necesaria ahora mismo, de regeneración, de ilusión y de proyecto para toda España, de proyecto ilusionante, que aquí pues el independentismo ha conseguido forjar un proyecto ilusionante, digamos, para nosotros sobre aire o sobre cuestiones que nosotros no compartimos en absoluto, pero que son respetables, y nosotros echamos a faltar un proyecto de verdad para España i unes reformes para Espanya que nosotros nos vemos capaces de proponer. Doncs ho seguirem les properes setmanes i mesos en vistes al gener. Senyor Carrizosa, gràcies per haver-nos acompanyat. Molt bé, moltes gràcies a vostè. Gràcies. Doncs vostè